Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este acto de presentación del libro de Pepa Caro. Quiero agradeceros vuestra presencia en este acto, pero especialmente quiero también agradecerle a Pepa que nos haya visitado y que nos haya traído este regalo. Sabéis que a mí me gusta ser sincero en las presentaciones de los libros y tengo que serlo hoy también. He dicho regalo porque es un libro escrito por una mujer, escrito en femenino. Es un libro con mucha presencia de mujeres y creo que además esa presencia está muy lograda. Pero a la vez es un libro que tiene una temática que nos falta, y nos falta porque nos la robaron de la historia. Es un libro de aquellos andaluces de los que no se habla, de los andaluces de Al-Ándalus. Y viniendo de alguien que vive en Arcos, con un pasado, evidentemente como los asidonenses, ¿no?, con un pasado árabe también, como parte de su herencia cultural y bueno, en fin, de nuestra herencia cultural, de agradecer doblemente. Primero, que sea una mujer quien escriba un libro fundamentalmente de mujeres y también que escriba en torno a ese exilio que tuvieron que vivir los hombres y las mujeres de Al-Ándalus. En este caso no es un exilio forzado, ¿no? Es un viaje más que un exilio, pero hace que funcionen bien los personajes que además están ligados en torno a una temática que es difícil de tratar cuando se escribe y que también denota que la autora es poeta. Es decir, es un libro en prosa, pero que tiene martillazos algunos muy afinados de poesía, ¿no? Y gira en torno al amor. Sí, el amor como concepto no monolítico, sino como concepto multipolar, ¿no? Como algo abierto y como algo transversal a lo largo de toda la narración, ¿no? A mí me ha gustado mucho el libro. Yo he tenido muy poco tiempo para leérmelo. Solo he tenido que confesar al autor antes, porque hoy en teoría yo tendría que decir Pepa Caro es historiadora. Sabéis que de ese tipo de presentaciones a mí no me van. Y sí me interesa hablar de lo que escribe la gente, ¿no? de las letras que dejan plasmadas en los libros. Pero en 4 horas uno es capaz de leerse este libro si presta atención, no tiene niños por en medio y la tele no la enciende nadie, ¿vale? Y esa ha sido mi tarde hoy. He tenido la posibilidad de sentarme, de leerlo, porque tengo que reconocer que Ramón me pasó ordenadamente el libro en tiempo y en forma, pero que lo perdí y lo encontré hoy. Es un libro que os recomiendo, y no lo recomiendo desde la falsedad, lo recomiendo desde la más absoluta de las sinceridades, porque no solo por la temática a la que me refería antes, ¿no?, sino porque ni por esos martillazos de poesía siquiera que sabéis que a mí también particularmente me atraen mucho, ¿no?, sino porque cuenta una historia de gente común, de gente normal, que, bueno, son gente como nosotros. Esta fue su tierra y sigue siendo su tierra, ¿no? Así que yo os invito a que esta cita que hoy tenemos aquí en torno a la palabra y en torno a la novela de Pepa, pues sirva también para que vosotros tengáis el placer de deleitaros con una voz femenina que a su vez multiplica las voces de las mujeres y que además nos trae un pasado que muy pocos autores andaluces, y ya no hablamos de autoras, son capaces de recrear, ¿no? Así que, por tanto, yo os convido a que os hagáis con este libro y que lo leáis con placer y con tranquilidad, que yo no he podido con tranquilidad, con placer sí, y que os degustéis cada capítulo, cada palabra. Muchas gracias y le doy la palabra a Ramón, que va a hacer un análisis seguro mucho más exhaustivo que yo. Bueno, buenas tardes, amigos, señor alcalde, Pepa, amiga. Antes de comenzar a desgranaros algunas de las claves que yo encuentro en este libro, quiero hacer una mención especial
La última vez que estuve sentado en este mismo sitio fue presentando la novela, el libro de poemas Montaña al sudoeste de Antonio Cabrera, que como sabéis se encuentra convaleciente de un desgraciado accidente en Toledo. Y antes de empezar, pues quiero tener un recuerdo emocionado para él y deseándole, dentro de lo que sea posible, una pronta recuperación. Bien. También en este mismo lugar, hace ya unos 20 años, Pepa, siendo por aquel entonces delegada provincial de Cultura, vino hasta Medina para intervenir en la presentación de mi segunda novela, Tardes sin orillas. Lo hizo como amiga y hoy yo tengo la ocasión de devolverle ese mismo gesto de amistad. Y por eso estoy aquí hoy invirtiendo los papeles para presentar su novela El exilio de Zainab. Se trata de la primera incursión narrativa de esta mujer que es ante todo poetisa, diré, ya Fernando lo ha anticipado, con el riesgo de caer en la nota pedante por no apartarme de lo políticamente correcto. Poeta o poetisa, enamorada de los paisajes entrañables de esta tierra que la ha visto nacer, crecer y madurar, y también en los paisajes interiores donde todo lo humano, lo propio y lo ajeno, palpita y brota. Pepa, Fernando no lo ha querido decir tampoco, tiene publicado varios libros de poesía y es eminentemente poeta. Estoy presentando aquí, pues, la novela de una mujer que ama tanto la poesía, que dejándose llevar por ese amor, ha impregnado su narración de su incontenible aliento poético. Porque desde ya os digo que El exilio de Zainab es una narración poética de la vida de su protagonista en forma autobiográfica. Conocer de primera mano al autor, autora en este caso, del libro que lees te hace pagar un precio. En ningún momento puedes dejar de ver a la mujer real que trata de ocultarse o de dejarse entrever bajo el disfraz del personaje, y eso dificulta el dejarte atrapar plenamente por la trama de la ficción. No sé hasta dónde Pepa ha querido dejar patente este juego de simulación y evidencia, quizás no lo quiera desvelar a continuación, pero yo a cada paso adivino la voz de la mujer de carne y hueso que expresa en forma lírica sus propios sentimientos, voz solo levemente distorsionada con la del personaje inventado que narra su peripecia personal. Así que partiendo de este juego de voces entrelazadas, voy a mostraros lo que pienso que son algunas de las claves del libro. La acción se localiza cronológicamente en el periodo de esplendor cultural del Al-Ándalus. Pepa nos desgrana su narración sobre ese fondo histórico difuminado de aquel reino árabe de ciudades esplendorosas como Córdoba, Granada y Sevilla, una sociedad polifacética propiciada por el flujo comercial y cultural de los contactos con el norte de África y el tránsito marítimo en el Mediterráneo. En ese marco se desarrolla la peripecia personal de la protagonista, Zainab, nacida en la ficticia ciudad de las murallas, cómo impedir que la imagen de Arcos no se venga a la conciencia. Tras enviudar, se ve obligada al exilio a causa de las turbulencias bélicas internas del régimen andalusí. Marcha a Sevilla y desde allí lo hará nuevamente a Egipto en compañía de su segundo marido, el hombre que la ayudará a rehacer su vida rota. No resulta difícil hacer un resumen del argumento porque la trama novelística no es el objetivo prioritario de nuestra autora. Ella me corregirá si me equivoco. La trama solo le ha de servir de pretexto para dar ocasión a la protagonista que narra, más bien escribe en primera persona, de expresar ese caudal de emociones que le producen el hecho de estar viva y todas las circunstancias, favorables o amargas, placenteras o dolorosas, que teje el propio hecho de existir. Es ahí entonces donde escuchamos a la joven protagonista recordando a la madre maestra y a su padre comerciante de libros, especias y tejidos, describiéndonos su ciudad, su alcázar y su mezquita, y sobre todo la casa familiar donde disfrutó una infancia feliz en aquel patio de flores.
aquella casa con su pozo de alma oscura, con su establo y su corral y sus terrazas y su terraza con vistas al río. Nos hablas, pues, de más de 1000 años atrás, pero de un paisaje urbano y rural que, deteriorándose por desgracia cada día, todavía hoy conservamos, cuando menos, la mejor parte en la memoria. Otro aspecto, quizás el más importante de la novela, es el de la descripción del proceso íntimo de la toma de conciencia por parte de Zainab de su frágil condición femenina, en un mundo trazado por las líneas de dominación y poder del pensamiento masculino. Aquí es donde la novelista ha de enfrentarse al mayor reto de la confección de su historia. Su protagonista no puede defender una postura femenina, o más concretamente feminista, porque eso hubiera repercutido muy desfavorablemente en la ficción, hasta el punto de acabar con la credibilidad del personaje. Pepa es consciente de que 1000 años atrás resultaba impensable que cualquier mujer, por muy cultivada que estuviera, por muy tolerantes e instruidos que fueran su padre y los hombres que le depararan su destino, y Zainab contó con ambas cosas, pudiese poner en cuestión la autoridad masculina y propugnar una igualdad que distorsionaría no solo los fundamentos históricos, sino también los propiamente artísticos del relato. Por tanto, la protagonista debe tomar el camino de la discreción, el sometimiento callado, aunque no por ello menos sincero, a los imperativos culturales y religiosos de la época y tratar de aprovechar los resquicios que esta sociedad fuertemente jerarquizada les ofrece a las mujeres para proclamar su necesidad de ser mujeres, para propagar este mensaje hasta donde les fuera permitido y sobre todo conservarlo para las generaciones venideras, conscientes de que se trata de una labor de siglos. Por eso la novela adopta la forma de relato autobiográfico pensado para que su nieta pueda leerlo algún día e igualmente transmitirlo. En este aspecto es fundamental la figura de Fátima, la mujer amorosa que la acoge en Sevilla durante su exilio. Fátima es una mujer delicada y comprensiva, pero esto no le impide sostener con fuerza sus más íntimas convicciones. Fátima ha hecho de su casa un lugar de acogida para las mujeres que el destino caprichoso ha querido dejar solas. La soledad, mal destino para las mujeres que, si poco eran bajo el poder del marido, no significaban absolutamente nada sin contar con la protección de un varón. En esa casa, Zainab aprende a valorarse por sí misma, adquiere el orgullo de ser mujer, por tanto de ser humano, y se implica en la tarea difícil, secular, de contagiar a las demás mujeres esos mismos sentimientos de autoestima y fe en sí misma. En esa casa santuario, donde se lleva a cabo una labor de tipo terapéutico, psicológico, por parte de Fátima y el resto de mujeres maltratadas por la vida, y donde aflora el valor auténtico de compartir las desgracias. Fátima, ante las mujeres que acogen su propia casa, critica duramente las condiciones sociales tan desfavorables para las mujeres y propicia debates sobre el origen de la esclavitud femenina. Frente a la creencia que se les ha inculcado acerca del pudor y la decencia femenina como precepto religioso, ella replica que las aleyas del Corán que obligan a las mujeres a permanecer encerradas en las casas, a ser parcas en adornos, a rezar y obedecer a Dios, solo se refieren a las mujeres del profeta, pero que el resto de los hombres se han hecho suyas con base a su superioridad física y a la necesidad de ganarse el respeto de los demás hombres, para condenar a las mujeres a la preservación de su propia castidad, aunque ellos no la respetaran en otras, y a utilizar sus esposas para su provecho y su placer. He tomado como ejemplo de discurso, como ejemplo de discurso moderno de Fátima, chirriante, difícil de creer para la época, pero insertado con delicada inteligencia por parte de Pepa en el marco cultural que constituye el trasfondo narrativo. Pienso que con éxito. También aquí resulta muy complicado no reconocer a la autora bajo la ropa del protagonista. Pepa ha sido y es una mujer comprometida con sus ideas. Ahora las defiende en la ficción, pero esto ha sido tras muchos años de pelear en el barro político. Como os he dicho, y antes Fernando también ha hecho alusión a ello, asumió altas responsabilidades municipales, fue alcaldesa de Arcos durante 2 legislaturas y provinciales, como he dicho al principio, cuando fue delegada provincial de Cultura, mezclando los logros con las heridas, como no puede esperarse menos en esas batallas.
La política no es el territorio limpio de la poesía donde un hombre o una mujer no tiene mayor enemigo que sí mismo y solo cuenta con su capacidad personal para expresar sentimientos que son en sí mismos inexpresables. La política es campo de batalla donde resulta complicado distinguir a los amigos de los enemigos, y ahí es fácil encontrarse cara a cara con esos hombres que son como animales de bocas pútridas y colmillos afilados, que no tienen nada en la cabeza sino la cornamenta con la que embestir contra el talento, desconfiando siempre de la sabiduría y arremetiendo contra lo que no entienden y sin saber que no saben lo que no saben. Estas últimas palabras son de Zainab, la mujer culta, sensible y tolerante que es. No obstante, se nos muestra consciente de que la bondad es igual de delicada que esos capullitos de jazmín que su madre ponía en un tiesto con agua para perfumar la casa. Por eso me siento yo ahora cómodo aquí, al lado de estas dos encarnaciones del zoón politicón que todos llevamos dentro, aunque no todos seamos capaces de demostrar el arrojo o la imprudencia de darle vida a ese animal político ahora tan denostado, pero cuya necesidad resulta innegable para dotar a la sociedad de un mínimo de orden. Dos políticos comprometidos con la sociedad y con la poesía, dos riendas difíciles de manejar, siendo tan diferente la naturaleza de cada una de ellas. Una tercera veta de la narración, no menos importante, la constituye la historia de amor de la protagonista. También Fernando lo ha apuntado antes. En realidad, dos historias de amor. Una inicial con su marido, víctima de las guerras istentinas, y otra definitiva con Nahum, el hombre que la rescata de la soledad y la devuelve a la vida cuando muy pocas eran ya sus esperanzas de ser feliz. En este aspecto la suerte no fue, a fin de cuentas, demasiado esquiva con Zainab, a pesar de que su primer matrimonio fuese fruto de un contrato pactado entre familias y el segundo fuera resultado de la propia naturaleza azarosa de la vida. Vive dos auténticas pasiones con aquellos dos hombres a los que amó sinceramente. Dos hombres que, sin serio menoscabo de la mentalidad masculina, también le demostraron hondo amor, fueron respetuosos con ella y le hicieron sentir y le dieron sentido a su vida, tanto en el trato cotidiano como en el lecho marital. Sí, también en el lecho marital, porque Zainab es una mujer que no repudia el trato carnal, sino que lo disfruta, y así nos lo deja escrito en las bellas descripciones de sus encuentros amorosos, donde los amantes se unen a los árboles y a los pájaros por medio de la savia y de la sangre, y se ven arrastrados por el orden irracional y la grandeza de todo lo vivo, felices y aún ajenos al miedo y a la muerte, la visión sensual del amante como un dios remoto de ébano y marfil, de muslos prietos como columnas, penetrando en su jardín con su báculo erguido y el dulce despertar en sus brazos para volver a gozar sin tregua. Por tanto, tenemos en Zainab una mujer completa, profundamente instruida desde su temprana educación familiar, sensible, capaz de disfrutar de los placeres de la vida, de los intensos y los sutiles, y de resignarse frente a la desgracia, afrontando con firmeza los tragos amargos y el miedo que produce la incertidumbre de cara al futuro. Respetuosa con los dictados de la religión en su condición de creyente devota, al tiempo que acepta las directrices políticas y culturales de la sociedad y el tiempo que le han tocado vivir. La anciana, que termina escribiendo la historia de su vida para dejársela como ejemplo a su nieta, que a pesar de todas las vivencias que la han ido curtiendo, continúa de algún modo siendo la niña sensible que se dedicaba a recorrer con la mirada las hileras de hormigas o los azulejos rotos en los arriates del patio, la mujer capaz de percibir el aroma del hinojo y los amaneceres luminosos como desperezos de la tierra. Por tanto, y con esto termino, se trata de una novela corta pero intensa, con una estructura narrativa fácil de seguir para el lector, pero de gran densidad poética. No me cabe duda de que cualquier lector podrá disfrutar con su lectura, tanto si se trata de hombres con un mínimo de sensibilidad, como si cae en manos de mujeres que, como Zainab, no se resignan al silencio, creen en ellas mismas y están dispuestas a pelear por una sociedad más igualitaria. En una sociedad como la nuestra, que sigue dominada por la fuerza del poder masculino que se ejerce en la mayoría de las organizaciones, la mujer, a mi entender, no debe ser cómplice del mantenimiento de esas mismas estructuras jerárquicas, sobre todo
cuando algunas de ellas, todavía pocas, van ocupando puestos de responsabilidad. Poco de la riqueza del alma femenina calará en nuestra sociedad si solo se trata de admitir la burda maniobra política de alcanzar cuotas de igualdad en la dirección de las instituciones o en el engranaje de las grandes empresas, si se siguen manteniendo las mismas estructuras de poder. Será cambiar hombres por mujeres masculinizadas. La sensibilidad de la mujer es otra su visión del mundo, mucho más compleja que la de los hombres, preciso es decirlo. Y sobre esa complejidad añadida es sobre la que hay que construir esa otra sociedad donde todos seamos iguales y donde el respeto impere no solo entre unos y otros, independientemente de su género o de su raza, sino también con respecto a esa tierra común que nos nutre y nos acoge. Gracias, Pepa, por regalarnos esta novela donde intuyo y hasta sé que hay tanto de ti, de tu sensibilidad, de tus ideas, de tu valor para pelear por ellas. Esperemos que no haya que esperar otros 1000 años para ver cumplidos los deseos de Zainab, ni tampoco que esperar otros 20 para que volvamos a encontrarnos de nuevo en estos trances felices donde buscamos y a veces hasta encontramos un poco de sentido a nuestras vidas. Muchas gracias. No. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en Medina, uno de los pueblos más bonitos, que más me gustan, con el mío. Y con él, bueno, he pasado días muy bonitos aquí, he pasado momentos muy agradables y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, alcalde, por tus palabras y bueno, por haber pensado también que este sitio era el adecuado para tener esta pequeño encuentro, ¿no?, con la gente de Medina. Y Ramón, yo no sé ni qué decirte, te tendré que convidar cuando salga. Bueno, quiero decir que me ha encantado lo que ha dicho, me ha encantado cómo ha reflexionado sobre el libro. Yo creo que no lo hubiera dicho yo mejor que tú, todo lo que has dicho del libro. Muchas gracias, Ramón, de verdad. Me ha encantado tus palabras y me las tiene que dar que las guarde. Bueno, pues Ernesto Sábato decía que el progreso humano no debe desprenderse de la palabra poética, de lo que es el verbo poético, la manifestación poética de los seres humanos, porque también esa es parte de la espiritualidad, es necesaria para la convivencia y para la serenidad y para la tranquilidad de las personas, ¿no? Y yo me acordaba esta tarde de eso porque cuando yo empecé a escribir este libro, que era mi primera incursión en la prosa, se nota mucho que es una prosa poética, que tiene mucho de poesía, pero también es una manera de escribir con la que yo me siento cómoda, con la prosa poética. Siempre me he sentido cómoda, aunque nunca he llegado a la novela, siempre he hecho relatos cortos, pero nunca me había metido tan a fondo en una novela. Una novela corta, al fin y al cabo, pero novela, ¿no? Y este libro, es verdad, lo que dice Ramón, tiene mucho de mí también, porque la memoria no descansa, la memoria siempre está ahí. Y uno tiene muchos recuerdos. Mi madre, por ejemplo, por las tardes cogía los capullitos de jazmines, todavía no estaban abiertos, los echaba en un platito con agua y al atardecer aquello se abría y perfumaba toda la habitación. Es algo que también hacía en la época musulmana, que se ha hecho durante mucho tiempo y que, como es verdad que las tradiciones se van manteniendo, no sabemos desde cuándo, pero se van manteniendo, pues ese momento de recuerdo de mi madre está aquí también en el libro, como otras tantas cosas, ¿no? Y es un libro que, es verdad, podía haber cruzado un camino erróneo si me hubiera hecho una manifestación de feminismo, un alarde de feminismo,
con las mujeres de una época en la que el feminismo no existía. Lo que sí es verdad es que estudiando, investigando las nuevas investigaciones, las nuevas comunicaciones que han hecho profesores de la Universidad Complutense, cuando hacen seminarios, cuando se hacen congresos, me gusta leer todo lo último que va saliendo, sobre todo porque la etapa de Al-Ándalus, la etapa musulmana, donde convivimos con muchas etnias, lo mismo árabes que bereberes, que hispanos romanos, que en esa época tan compleja. Ahora, afortunadamente, tenemos muchos más arabistas, tenemos más investigación española. Antes los arabistas algunos eran franceses, otros eran... Pero es verdad que España se ha preocupado poco de esa etapa, de actualizarla, de investigarla, como se merecía hasta hace relativamente poco tiempo. Y en los estudios, las investigaciones con las que yo he podido trabajar, es verdad que estamos asistiendo a una sociedad patriarcal con uno casi inamovible, muy férrea, ¿no? Donde el hombre, la mujer custodia el hogar y los hijos, al hijo hasta la pubertad, la hija hasta que se casa, y todo depende del hombre, ¿no? La mujer no puede viajar sola, tiene que ir acompañada, está más recluida en el hogar, pero es verdad también que en Al-Ándalus hubieron mujeres maestras, hay investigaciones que demuestran que había muchas mujeres también poetisas, incluso calígrafas, o sea, mujeres que sabían copiar con una caligrafía difícil, copiar los libros y luego saber interpretarlos, ¿no? Entonces, todo este tipo de investigaciones sobre las mujeres cantoras, las mujeres maestras, había 3 mujeres en Sevilla, las 3 maestras, una de ellas no se casó nunca, difícil en aquella época porque que una mujer no se casara, otra de ellas solo enseñaba a niños, no a adultos, pero también había otra que sí, que daba clase, pero a adultos, a niños, a todo el mundo. Las 3 hicieron el viaje de la peregrinación fuera de Al-Ándalus, cosa que también era difícil. Es verdad que eran de buena posición, eran de raza árabe y eran mujeres cultivadas, y normalmente las mujeres cultivadas en esa época era o bien por la nobleza y por supuesto por su estatus económico, o bien también porque los padres fueran personas con bastante intelectuales, con bastante cultura, que no tenían hijos. Entonces depositan en las hijas todos los conocimientos, y eso ocurre a lo largo del periodo larguísimo que ocupa Al-Ándalus en bastantes ocasiones, ¿no? Hay una anécdota de una mujer que era la mujer del cadí de Loja, del pueblo de Loja de Granada. Cadí era como un jurista, ¿no?, de aquella época, y cada vez que tenía que hacer una sentencia, pues iba y le preguntaba a la mujer que sabía más que él del tema. Entonces, quiero decir que no es imposible el marco donde yo sitúo a las mujeres y las circunstancias en que se desenvuelven, no es imposible, pero también hay que tener en cuenta que, que la educación no era asequible a todo el mundo, que, en fin, que vivimos que no podemos cantar victoria y pensar, no es que Al-Ándalus era un pueblo o digamos, una cultura como muy avanzada. No lo era para las minorías. Las mayorías seguían siendo ignorantes y no tan cultas, ¿no? Tampoco quiero decir con esto que no idealicemos ninguna etapa de nuestra historia, porque la vida en la Edad Media era como era, no más. Y no podemos tampoco trasladar a la etapa contemporánea una etapa como la Edad Media. Pero, en fin, dicho esto, si luego queréis que entremos en un coloquio,
y hablemos del tema, pues yo encantada, pero creo que lo que debo hacer es leer algún capítulo del libro, esperando siempre que os guste y que, bueno, que creo que el mejor regalo que podemos hacer es un libro. Así que si os gusta, pues ahí tenéis también los libros para comprarlos. Voy a leer este capítulo que se llama El amado. Pude contemplar el mundo en los bellos espejos de sus ojos. Toda la historia, todo el universo estaba en él, en su belleza luminosa que propiciaba mi paz, en su arrebatadora presencia, cruzando el umbral de mi puerta. Lo recibí como merecía, castamente velada, virgen asustadiza, con un corazón puro que iba sospechando el amor, casi rozándolo sin entenderlo. Así me fundí en su fuego corporal, dulcemente, como las uvas en la plenitud del sol. Penetró en mi alma con sus ojos entornados, negros como las aceitunas del huerto, soñadores como si recién descubrieran la luz, y su boca también fue un balcón por donde asomaba mi alma. Oh amado, que cerca estuve de Dios mientras me amabas, que cerca del universo que me has mostrado. Tuve una patria amable donde descansabas de todos los caminos, pequeña y cotidiana alcoba, confortable lecho para extasiarnos, y mi cuello, bajo el calor de tu axila, fue descubriendo los misterios de la intimidad con varón, los gemidos del gozo. Oh querido Ibrahim, ya solo tengo tu amor, pero me falta la vida. Este es uno de los capítulos y os voy a leer. Sí, bueno, también tengo que contar que cuando estaba escribiendo este libro estaba leyendo mucho la poesía sufí, la poesía mística y por supuesto a San Juan de la Cruz, que es uno de los místicos españoles más importantes que tenemos, ¿no? Entonces voy a ver si leo otro capítulo. Es que no sé, pero... Bueno. ¿Te lo elegimos o no? ¿Te lo elegimos? Sí, me lo elegí mejor porque yo no, muchas veces no sé qué leer. A ver. Vale, voy a leer Jazmines. Hace ya más de un año que vivo en casa de Fátima. Aunque al principio me embargaban las dudas y todo se traducía en suspiros y preguntas, ahora veo más claro nuestros propósitos y nuestra tarea, y estoy decidida a seguir este camino que nos permite vivir y soñar juntas. Hoy, a la luz del candil, he acabado de copiar un libro de poemas tiernos y delicados, como los pétalos de una rosa. Siento cómo mudan los días su grandeza, cómo las horas de paciencia, gratitud y contento me devuelven la dicha, los recuerdos dulces que atesoro, mi propia convicción de vivir para contar nuestra pequeña y humilde historia. Algunos días, cuando la primavera inaugura su explosión de aromas, coloco capullitos de jazmines aún sin abrir en un cuenco con agua, para que al atardecer abran su corazón blanco y desplieguen su aroma por la casa. Así lo hacía mi madre, y repetir el gesto es como tenerla cerca de mí y volver a hundir mis manos en aquel jardincillo donde ella cultivaba plantas sanadoras y nardos. Sobre todo la intensidad de los nardos me evoca a mi barrio, a mi madre y a mi ciudad, esa fortaleza de las águilas, tantas veces arrasada y siempre en pie. Durante este periodo de tiempo he enseñado a 2 hermanas caligrafía y he aprendido el valor de la danza gracias a una de mis hermanas, que fue Yarilla, es decir, esclava de placer. Sus movimientos, sus cadencias son liberadoras y la música del laúd mece nuestros cuerpos enaltecidos y poderosos como esfinges. Fátima es una mujer influyente y respetada en la corte y siempre consigue sus propósitos, favores especiales que nos ayudan a impulsar nuestras redes sin levantar sospechas.
Ahora somos más mujeres. Algunas nos visitan con discreción, despliegan su complicidad fuera de esta casa y transmiten nuestros conocimientos a otras mujeres necesitadas de ayuda. Somos cautelosas. No queremos que los hombres piensen que somos un peligro para sus esposas, y ellos son desconfiados con las mujeres siempre. Con todo, y a pesar de las dificultades, llevamos la paz a muchos hogares y derramamos nuestra luz sobre ellos. Me reconforta enseñar, me reconforta no vacilar, y me vuelvo a recordar a mi madre. Su semilla ha germinado. Le debo esta educación que pudo darme para ahora sentirme más libre en un laberinto de adversidades. Siento que tengo los pies preparados para peregrinar, que tengo la necesidad interior de conocer y quiero que la enseñanza ocupe su verdadero lugar. Me parece tan necesario que el río del conocimiento llegue al mar de las soledades individuales, que se funda con él, que desemboque en ese mar con el viento a favor, uniendo la fuerza del agua dulce y la salada en un mismo enorme beso, aunque encima de esta fusión, sin apenas sospecharlo siquiera, muchos hombres floten altaneros en el vértigo de sus barcas. En fin. Pues muchas gracias, Pepa, por la lectura, por la presencia, por la amistad que intuyo que a partir de hoy va a unirnos. Y gracias a todos vosotros y vosotras por haber participado en este acto, ¿no? Hoy creo que lo que decía al principio vuelvo a matizarlo. Pepa nos trae un regalo y espero que podáis disfrutar de él. Así que muchas gracias y estás en tu casa. Por mucho que hayas venido a Medina, muchas gracias.